Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 20, del 1 al 17. Quizás no vamos a ver todos los mandamientos, pero algunos sí. Amén, dice la palabra del Señor. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, los domingos, hermanos, como siempre, estamos tratando de enseñar de una manera expositiva, de ir texto por texto. De repente, como hemos dicho anteriormente, damos algunos temas variados, ¿verdad? Pero los domingos estamos en el libro de Éxodo. Recordemos, los miércoles estamos en la carta de los Gálatas y los viernes en la carta de los Romanos. Y bueno, este es el tema número 25. El tema número 25, ya llegamos hasta el capítulo 20, después de una larga travesía, hermano. Bueno, corta, ¿verdad? Porque son 3 meses que apenas han salido de Egipto y se han situado en el desierto de Sinaí. Este es el tema 25, los 10 mandamientos. ¿Quién no conoce, hermano, los 10 mandamientos? ¿Quién no se sabe los 10 mandamientos, hermano? Qué tremendo, ¿verdad? Ya para el tiempo que tenemos ya nos hubiéramos de saber los 10 mandamientos. Bueno, en el tema pasado, hermano, estuvimos viendo que el pueblo de Israel, llega a Sinaí y acampa. Ese fue el tema pasado. Para este capítulo 19, que fue el tema pasado, ya este pueblo, hermano, ha visto muchas maravillas de parte de Dios. Ha visto cómo Dios ha enviado 10 plagas a Egipto, ha visto milagros, que en la teología, hermano, se llaman como casos únicos, como por ejemplo el hecho de que se abra el mar, hermano, son casos únicos, casos sorprendentes. Este pueblo ha visto cómo Dios cambia las aguas amargas por dulces, han visto cómo cae maná del cielo, han visto cómo sale agua de la roca, han visto o han tenido una guerra contra Amalek. Moisés ha recibido un buen consejo de su suegro Jetro, y esos temas ya los vimos en los temas pasados. Y la clase pasada estuvimos haciendo mención en el capítulo 19, hermanos, como ahora Israel, hermano, está en Sinaí, fíjese bien, y el propósito de estar en Sinaí es que Dios quiere, hermano, que lo conozcan. Dios quiere que lo conozcan. ¿Por qué? Porque esa instancia, hermano, en Sinaí se va a convertir en una instancia un poco larga, un poco larga. Ahora, llegaríamos a pensar, hermanos, o decir, pastor, pero el pueblo ya conoce a Dios, el pueblo ya ha visto muchas maravillas hasta este capítulo 20. Bueno, preguntan, ¿ya lo conocen de verdad? Bueno, la respuesta es no, del todo. ¿Por qué? Porque lo que ha vivido este pueblo, hermanos, son experiencias nada más.
Son experiencias y a Dios, hermano, no lo podemos conocer simplemente por las experiencias. A Dios lo tenemos que conocer a través de su palabra. Usted y yo podemos tener muchas experiencias, hermano, y gloria a Dios, ¿verdad? Pero a Dios se le conoce a través de su palabra, cuando nosotros escudriñamos su palabra de una manera seria. Amén. Ahora, en el verso 5 del capítulo 19, para entrelazar el capítulo 20 de lo que hemos venido nosotros abordando de texto por texto, el Señor le dice a Moisés, fíjese bien, el Señor le dice a Moisés antes de que le diera la ley, que esto incluye, hermano, leyes sobre los esclavos, leyes sobre actos de violencia, leyes humanitarias, las fiestas anuales. Es decir, el Señor le dice antes que le diera la ley y los 10 mandamientos, le dice, si dieres oído y guardares mi pacto. Dice lo que dice el verso 5 del capítulo 19, ¿está ahí? ¿Está atrásito? ¿Lo tiene? Dice, ahora pues si dieres oído, dice, a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Ahora, esto si dieres oído y guardares es antes de que el Señor le dé lo que conocemos nosotros, hermanos, como la ley, que incluye aquí, hermanos, también los 10 mandamientos. Amén. ¿Qué le está diciendo el Señor ahí? Le está diciendo dos cosas. Si dieres oído y guardares. ¿Cuándo, hermano? No mañana, no la semana que viene, no el mes que viene, hoy. Porque para servir a Cristo, hermano, se trata de hoy. Mañana no sabemos qué va a pasar. Amén. ¿Qué dijo el pueblo en el verso 8? ¿Qué dijo el pueblo en el verso 8 del capítulo 19? ¿Lo tiene? Dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Interesante, hermano, que el pueblo dijo todo, ¿verdad? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Qué vemos aquí, hermano? Vemos que este pueblo, hermano, habló, ¿sabe cómo habló? Habló a la ligera. Habló a la ligera. Vemos que este pueblo, aunque dijo todo lo que Jehová ha dicho haremos, este pueblo habló a la ligera. ¿Por qué? Porque más adelante, después que el Señor le da los 10 mandamientos, rápidamente este pueblo, hermano, hizo todo lo contrario. Hizo todo lo contrario. ¿Qué nos enseña esto, hermano? A calcular el costo de ser un discípulo. Al calcular el costo del discipulado. Ven, hermano. Al calcular el costo del discipulado. Entonces, ¿qué vamos a ver en este capítulo 20? Vamos a ver lo que este pueblo dijo. ¿Qué dijo este pueblo? Todo lo que nos pidas haremos. ¿Qué es lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos? ¿Ven? ¿Cómo podemos dividir este capítulo? Bueno, el capítulo 20, del 1 al 17, vemos lo que conocemos nosotros como los 10 mandamientos, y desde el verso 18 hasta el verso 26 el pueblo que tiene miedo, entra el miedo y se aparta de la presencia del Señor. Ahora, los 10 mandamientos, hermanos, dentro de la teología, algunos interpretan que hay 4 mandamientos de una manera vertical y 6 mandamientos de una manera horizontal. Es decir, cuando hablamos de una manera vertical, habla de hacia arriba, y esto que tiene que ver con 4 mandamientos que tiene que ver entre Dios y nosotros, nada más. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos de una forma horizontal? Bueno, los mandamientos de una forma horizontal son aquellos que tienen que ver con mi prójimo, aunque todos los mandamientos tienen que ver con Dios. Todos los mandamientos tienen que ver con Dios. Ahora entendamos esto. El pueblo de Israel, hermano, acaba de salir de Egipto. No tiene mucho tiempo, tiene más o menos 3 meses. Han conocido a Dios a través de sucesos poderosos, de experiencias, mas sin embargo, como hemos repetido, a Dios no se le conoce tanto por las experiencias, sino a través de su palabra. De su palabra. El apóstol Pablo, en 2 Timoteo,
capítulo 3, versículo 17, hablando de las Escrituras, dice, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, que se traduce como maduro, enteramente preparado, que se traduce como capacitado para toda buena obra. Entonces, el pueblo de Israel, hermano, ha conocido a Dios a través de experiencias, sin embargo, Dios quiere que lo conozcan a través de su palabra. Y cuando nosotros leemos los 10 mandamientos, hermanos, algo a nosotros nos revela. ¿Qué es lo que nos enseña o qué es lo que nos revela? Bueno, lo que nos enseñan los 10 mandamientos es la condición del hombre. Fíjese bien, la condición del hombre. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos y la ley, que consta de 613 mandamientos, nos enseñan nada más la condición pecadora del hombre. Es lo que enseña la ley nada más. Es lo que nos señala la ley, que el hombre es pecador. Entonces nosotros al leer estos 10 mandamientos es lo que nos van a enseñar, la condición del hombre. O en este caso es lo que el Señor les va a enseñar al pueblo de Israel, la condición del hombre dentro de los 10 mandamientos y de las ordenanzas. Hay unas que estamos llamados a obedecer y hay otras que no. ¿Cuáles son? Bueno, hay mandamientos morales, esas estamos llamados a obedecer, por ejemplo, no robarás. Amén, hermano. Eso estamos llamados a obedecer. Los mandamientos espirituales, no tendrás dioses ajenos, eso estamos llamados a obedecer también. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda... Esos mandamientos somos llamados a obedecer. Pero los mandamientos ceremoniales o rituales que tienen que ver con los sacrificios, el sábado, todo lo que tenga que ver con las ceremonias, todo eso es una figura de Cristo, hermano. Eso ya no somos llamados nosotros a obedecer. Amén. Porque Cristo es nuestro reposo, nuestro descanso. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley y de los 10 mandamientos de lo que vamos a hablar hoy? Mostrarle al pueblo la condición del hombre, y algo a nosotros también el día de hoy nos va a mostrar, hermano. Algo nos va a mostrar. Allí nosotros, mandamiento por mandamiento, quizá vamos a llegar al 4 nada más, vamos a ir aplicando algunas cosas que nos van a ayudar a nosotros en nuestra vida espiritual. Amén. Mire cómo comienza, capítulo 20, versículo 1. ¿Estás ahí? Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mire el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Miren, mire lo que está diciendo el Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, el pueblo de Israel, hermano, fíjese bien, había vivido un poco más de 400 años en Egipto. Y en Egipto eran politeístas. Es decir, en Egipto tenían varios dioses. Es más, las plagas, que ya las vimos una por una en este estudio, las plagas mandadas a Egipto como juicio representan un Dios para ellos, y el Señor los azotó para que vean que nada más hay un Dios. Hay un Dios. Ahora, este mandamiento, hermano, no tendrás dioses ajenos, aunque nosotros podemos entender que habla de todos aquellos falsos dioses con los que el pueblo de Israel había convivido por muchos años. Este mandamiento también tiene que ver con, fíjese bien, hermano, este mandamiento también tiene que ver con no le des la gloria a nadie. No pongas a nadie antes que a Dios, o no cambies a Dios por nada. No le des la gloria a nadie, sea tu papá, sea tu mamá, sea su esposo, sea su esposa, sea su hijo, sea su hija, sea su pastor, sea su ministerio, sea nuestra habilidad, sea su don, sea su trabajo, sea su cuenta bancaria, sea su profesión, sea su yo. No le demos la gloria a nadie. No pongamos a nadie antes que a Dios. No cambiemos a Dios por nada. El apóstol Pablo, hermano, ante las divisiones de la iglesia de Corintio y ante ese afán, hermano, de poner en alto a los hombres falibles e imperfectos, cuando decían, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas,
Yo soy de Pablo. Pablo decía, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? Más adelante en 2 Corintios capítulo 4 versículo 15 decía, fíjense lo que decía Pablo, decía, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Es decir, la iglesia, hermano, y tu vida se trata de que Dios es primero. Dios. La iglesia se trata de que Cristo, la iglesia se trata de Cristo y no de los hombres. Dice ahí en 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Y luego dice, porque Dios que mandó de las tinieblas, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿O qué está diciendo el apóstol Pablo cuando dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz? Está citando Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando el Señor dijo, sea la luz. Y Pablo expone que cuando se predica a Cristo, fíjese, Pablo expone que cuando se predica a Cristo, lo que pasó en Génesis 1:1, que las tinieblas se disiparon, es lo que pasa en los corazones cuando escuchan un mensaje centrado en Cristo. ¿Qué pasó en nuestros corazones? Resplandeció la luz de Cristo en nuestros corazones, disipó las tinieblas. Entonces, ¿por qué Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos? ¿Por qué? Porque si yo comienzo, hermano, a hablar de mis anécdotas, eso no va a sacar a nadie de las tinieblas. A nadie, nada más nos vamos a entretener unos a otros. Si yo les empiezo a hablar de lo que hice en el día, fíjense que en el día me pasó esto, y en el día la llanta de mi carro, y en el día... Entonces, nada de eso, hermano, a nadie lo va a sacar de las tinieblas. Entonces, ¿qué está diciendo en Éxodo capítulo 20, versículo 3? No tendrás dioses ajenos. Aunque esto habla, hermano, de los falsos dioses a que los egipcios estaban acostumbrados a adorar, también habla de que no le demos la gloria a nadie. No exaltemos a nadie que no sea Cristo, no pongamos a nadie en alto. No cambiemos a Dios por nada. Que no esté en nuestros corazones todo y como segundo, Dios. Ahora, ¿cuál es el pecado que en ocasiones los cristianos caen? ¿O cuáles dioses es en los que los cristianos caen en el tiempo de hoy? Bueno, no son los dioses como los dioses de Egipto, pero son dioses diferentes. Por ejemplo, el dios del materialismo. Todo aquello que llame nuestra atención y hagamos a Dios a un lado. Todo aquello que reemplace a Dios en nuestra vida. Todo aquello que nos quiera quitar nuestra atención completa y olvidarnos de qué, hermanos, de orar, ayunar, leer la palabra y congregarnos. Todo aquello que nos quita la atención y nos olvidemos de Dios y su obra. Por ejemplo, la televisión. Pastor, yo no veo televisión, pero el teléfono. Es decir, no estamos hablando, bueno, pastor, pero es que yo no tengo los dioses como los dioses de Egipto. Sí, pero hay otros dioses que podemos tener. El materialismo. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que roba más nuestra atención, que nos quita de orar, ayunar, congregarnos? ¿Qué es? ¿Qué es? Pues el amén. Amén, hermano. Como le digo, el teléfono, hermano, ya parece el tenedor, están comiendo los hermanos. La habilidad, hermano, que tienen ahí. Pareciera que no, pero así es. Segundo mandamiento, versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Mire que la orden del Señor es: tú no te hagas imagen, tú. Porque más adelante, aquí en Éxodo, el Señor manda hacer unas imágenes, pero Dios es el que manda. La orden es de Dios al hombre: tú no te hagas. Tú no te hagas. Dice, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y mira lo que dice el Señor, ¿por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué hermano fuerte, celoso? Mi hermano, Dios es celoso. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Sabemos que en la iglesia tradicional nos enseñaban eso, ¿verdad? Pero aquí está hablando de una prohibición. Tú no te hagas. Tú. Que más adelante el Señor manda a hacer los querubines, pero Dios es el que manda, es diferente eso. Es tú no te hagas imagen para un culto. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice? Porque eres fuerte, celoso, hay juicio y hace misericordia. Amén. Tercer mandamiento, vamos a ir un poquito rápido. Tercer mandamiento, versículo 7. Fíjese que este mandamiento, hermano, podemos decir nosotros no caemos en este mandamiento, pero vamos a estudiarlo y vamos a analizarlo para ver si de verdad no hemos fallado en este mandamiento. Versículo 7. ¿Qué dice, hermanos? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Fíjese lo que dice el Señor. Lo primero que dice que es, hermano, no. ¿Qué es eso, hermano? Es una prohibición. ¿Qué dice el Señor? No. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Una prohibición. Ahora, el pueblo de Israel, hermano, era muy cuidadoso cuando alguien quería nombrar, fíjese bien, el nombre de Dios. Era muy cuidadoso. Tan cuidadoso era que al Señor lo nombraban por sus atributos como Adonai, que Señor, Nixi, mi estandarte. Eran muy cuidadosos ellos. Se dice que si alguien escribía el nombre de Dios, aún la pluma ya no la volvían a usar, de tanta reverencia que supuestamente ellos tenían. O sea, tienen mucho cuidado ellos de nombrar el nombre de Dios en vano. David, hermano, fíjese bien, ¿ok? David, cuando nombraba el nombre del Señor, se expresaba de una manera bien reverente siempre. Usted nunca va a ver a David jugando con el nombre de Dios. Nunca lo va a ver jugando con el nombre de Dios. Siempre cuando él nombraba el nombre de Dios lo hacía de una manera muy reverente. Por ejemplo, el Salmo 103, versículo 2 dice: sea el nombre de Jehová bendito. Fíjese cómo habla él. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones. Es Jehová sobre los cielos su gloria. Fíjese cómo él se expresaba cuando nombraba el nombre del Señor. El Salmo 102, versículo 15 dice: y las naciones temerán al nombre del Señor, y todos los reyes de la tierra tu gloria. O sea, tener mucho cuidado cuando nombraban el nombre del Señor. Ahora, cuando vemos estos dos salmos, porque hay bastantes salmos, hermanos, que si yo le doy más salmos del cuidado de que tenían que nombrar, o del cuidado de que tenían al nombrar el nombre de Dios, hay muchos salmos. Cuando nosotros vemos estos salmos, vemos el cuidado que aún David tenía de nombrar el nombre de Dios, y él lo hacía, como he repetido, lo hacía con mucha reverencia. Y es interesante, hermano, que la traducción Reina Valera lo dice así como lo leímos ahorita: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Sin embargo, la palabra vano en hebreo quiere decir ligero, quiere decir engañar, mentir, hacer mal usos, quiere decir no blasfemar, quiere decir no jurar en vano el nombre de Dios. Lo que significa la palabra vano. Sin embargo, aunque la traducción Reina Valera dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, otras traducciones nos abren un poquito más el panorama, hermano, en el tener cuidado nosotros cuando nombramos el nombre de Dios. Por ejemplo, la versión lenguaje actual dice: no uses mi nombre sin respeto. Fíjese cómo dice. No uses mi nombre sin respeto.
La versión Nueva Traducción Viviente dice: no hagas mal uso del nombre del Señor. No hagas mal uso. No uses mi nombre sin respeto. Así dicen esas traducciones. La versión Biblia para Todos dice: no jures a la ligera por el nombre del Señor tu Dios. Es decir, a nosotros al leer estas traducciones, hermanos, podemos ver que el tomar el nombre de Dios en vano tiene que ver con profanación, frivolidad, tomarlo a la ligera, ser irrespetuoso o usarlo de una manera incorrecta e hipócrita. ¿Ven? Pastor, pero nosotros, ¿en qué momento nosotros tomamos a la ligera el nombre de Dios? ¿En qué momento nosotros tomamos a la ligera tomar el nombre de Dios? ¿O en qué momentos hacemos mal uso del nombre de Dios? Mi hermano, hay expresiones, hay expresiones que se han acuñado aún dentro del cristianismo que de verdad yo las veo como malas expresiones, aunque quizá usted no esté de acuerdo conmigo, hermano, pero hay malas expresiones que se han acuñado dentro del cristianismo, y precisamente por las versiones, Reina Valera dice en vano, pero en las versiones digas no hagas mal uso del nombre de Dios, o no uses el nombre de Dios de una forma irrespetuosa. Hay expresiones que se han acuñado del cristianismo que son malas expresiones. Ejemplo, cuando estamos enojados, hermano, decimos: oh my God. No, yo no estoy de acuerdo con usted, pastor. Bueno, las versiones esas versiones que les acabo de leer dicen: no hagas mal uso. No hagas mal uso del nombre de Dios. ¿Recuerda cómo lo decía David? Sea el nombre de ¿qué? Y hay expresiones que se han acuñado, por ejemplo, cuando estamos enojados. Oh, my God, este niño cabezón. Son malas expresiones. Tenemos que tener temor. Oh my gosh, es una expresión. ¿Has escuchado eso? Oh my gosh. Es una derivación. Oh my goodness. Holy cow, ¿qué tiene que ver, hermano, holy cow con el nombre de Dios? Yo me pregunto, hermano, ¿qué tiene ¿qué significa holy cow, hermano? ¿Santa vaca? Yo pregunto, hermano, ¿qué tiene que ver holy cow con el nombre de Dios? Holy molis. Hermano, ¿qué tiene que ver eso? Mire que cuando yo leía esas versiones a mí me llamaron la atención. O sea, porque esas versiones dicen: no hagas mal uso del nombre de Dios, o no uses el nombre de Dios sin respeto. ¿Qué tiene que ver eso, hermano? Está enojado uno y el niño: oh my God, este hermano. Oh my gosh, holy cow, holy molis. Ay, Señor, mira este niño lo que está haciendo. Hermano, ¿cómo nombraba David el nombre de Dios? Amén. ¿O no se ha acuñado eso en la iglesia? Es como cuando la gente escribe Dios con D minúscula. No, mi hermano, no. Es con D mayúscula. Nunca ponga Dios con D minúscula. Es con D mayúscula. Dios te bendiga y le ponen con D minúscula. Es el diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Qué te va a bendecir? Amén. Tenemos que tener cuidado. Ahora, ¿cómo tomamos también nosotros el nombre del Señor en vano cuando prometemos y no cumplimos? ¿Qué dice la Biblia? Que tú sí seas así y que tú no seas no. Amén. Ahora fíjese lo que le voy a decir, hermano. Tomar el nombre de Dios en vano no solamente se refiere a esas expresiones, porque son expresiones fuera de lugar, Son expresiones fuera de lugar.
Tomar el nombre de Dios en vano no solamente se refiere a esas expresiones que son muy fuera de lugar, que nombramos, sino que también cuando alguien de una forma muy ligera dice, fíjese bien, cuando alguien muy ligera dice, hermano, es que a mí Dios me dijo, fíjese. Hay que tener mucho cuidado, hermano. No, a mí el Señor me dijo que le dijera a usted. Y no te trae ni capítulo ni versículo, hermano. Hermano, eso del Señor me dijo, tenemos que tener cuidado, porque muchas veces el Señor no dijo nada. Decía un hermano todo confundido cuando le preguntaron a su pastor, pastor, fíjese que en la hora de la adoración el Señor me dijo que me iba a casar con aquella hermana. Y el pastor le dice, pues vaya y dígale porque el Señor le dijo. Si el hermano va con el pastor, le decía la hermana y le dice, la hermana, pues fíjese que el Señor le dijo que usted va a ser esposa de él. Y la hermana le contesta, bueno, si el Señor le dijo, pues está bien, pero hay un pequeño problema. Y le dice el pastor, ¿cuál es? Pues, ¿cómo le digo a mi esposo? ¿O qué le digo a mi esposo? A la hermana siempre la veían sola en el culto, estaba casada. Pues yo no sé, el Señor le dijo. Hermano, esto del Señor me dijo, ya en estos tiempos, hermano, en estos tiempos sin capítulo ni versículo, como dice Paul Washer, ¿verdad? Con todo respeto, se da mucho en iglesias emocionalistas donde abunda todo eso, hermano. Un pastor me decía, no, es que a mí el Señor me dijo que me van a traer un cheque para comprar una iglesia y mire, todavía está esperando. Hace unos años, hermano, a mí me dijeron, el Señor dice que si no te sujetas al pastor, el Señor va a matar a tu hija. Qué delicado es eso, hermano. Así me si no te sujetas a la visión, el Señor va a matar a tu hija. Qué delicado es. Ahora, no estoy diciendo, hermano, que el Señor no le habla a nuestro corazón o redarguye a nuestro corazón, no. Lo que estoy diciendo es que tengamos cuidado, que de verdad tenga un respaldo bíblico. Deuteronomio 18:20, se lo leo, dice el profeta que tuviera la presunción, vaya, Deuteronomio 18:20, Deuteronomio 18:20. ¿Tiene? Dice el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le he mandado hablar, o que hablar el nombre de dioses ajenos, el tal profeta, ¿qué, hermanos? Morirá. Tenemos que tener mucho cuidado. El Señor me dijo, mucho cuidado, hermano. ¿Qué pasaba? ¿Qué dice Deuteronomio? El profeta que tuviese la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le he mandado hablar, o que hablar el nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Recuerda la predicación del domingo? Los profetas que hablaban de prosperidad en el libro de Isaías decían, viene lo mejor, y Ezequiel decía, no viene lo mejor, viene lo peor, viene lo peor. Amén. Entonces este mandamiento, hermano, de no tomarás el nombre de Dios en vano, no solamente habla de no jures, no hagas mal uso del nombre de Dios, no hables sin respeto del nombre de Dios, sino también es, no hables a la ligera el nombre de Dios diciendo, el Señor me dijo. John MacArthur dice que vivimos, fíjese bien, hermano, es cierto esto, John MacArthur dice que vivimos en una época donde tenemos abundantes Biblias. Usted puede encontrar Biblias de cualquier traducción, buenas Biblias, la Nueva Traducción Viviente, que un poquito más apegada al texto original. Buenas Biblias con buenas traducciones, mas sin embargo la iglesia está en una época de mucha ignorancia bíblica. De mucha ignorancia bíblica.
¿Qué no le dicen a uno como pastor, hermano? Una ocasión a mí me dijeron, pastor, fíjese que el Señor me dijo que lo tengo que ungir. Dije, no, hermano. No, entonces si no se deja ungir, pues, si se deja ungir es un David, y si no se deja ungir es un Saúl. Bueno, entonces, ¿qué soy, pues? No tomarás el nombre de Dios en vano. No solamente habla de no jurar, habla de no hagas mal uso del nombre de Dios, habla de no hables sin respeto, habla de no hablar con presunción, sino también esto habla de una profesión. Ejemplo, cuando decimos nosotros que somos cristianos tomando el nombre de Dios, diciendo que somos cristianos y no vivimos como Cristo, estamos usando el nombre de Dios en vano. De la misma manera, el apóstol Pablo en Efesios 4:1 dice, andéis como es digno, con la vocación con que fuisteis llamados. Y empieza a hablar de la iglesia, de la unidad. Amén. Esos temas ya los dimos en la carta de los Efesios. Cuarto mandamiento. Cuarto versículo 8. ¿Vamos a ir? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificar. ¿Sabes lo que me llama la atención a mí, hermano? La palabra acuérdate. Acuérdate. Acuérdate que tenemos que buscar a Dios todos los días. Acuérdate de la santificación. Entendemos que este mandamiento, hermano, entra dentro de los ritos ceremoniales. El sábado, que es algo que ya nos somos llamados a guardar nosotros. Amén. Porque Cristo es nuestro descanso, nuestro reposo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, este mandamiento, hermano, lo defienden mucho los judíos mesiánicos. Tenga cuidado con los judíos mesiánicos, los famosos raíces hebreas, los adventistas, pero ahora se ha venido una ola bien tremenda, hermano, de judíos y defienden que el sábado, y ¿sabe qué, hermano? Este mandamiento es el más quebrantado de todos. Porque si analizamos nosotros, ya no prenderás fogata en tu morada, pues no puedes prender el teléfono, no puedes prender tu carro, no puedes cocinar, no puedes prender la luz de tu casa, porque todo eso es fuego, ¿verdad? Y aunque todos ellos lo defienden, es el más quebrantado, o es el que más quebrantan ellos mismos. Entendemos que esto ya no es para la iglesia, ¿no? Bueno, vamos a seguir el próximo domingo. ¿Qué le parece? ¿Se pone de pie? Nos ponemos de pie. Para indagar un poquito más en este tema el próximo domingo.